días, mi nombre es Carolina Meneses. Desde el noticiero La Cabina, hoy le vamos a hablar de las políticas de educación en América Latina. Como bien sabemos, se ha venido presentando un problema en el sector educativo a nivel mundial, el cual es poder brindar una cobertura y calidad a todos sus habitantes. Dado que las políticas públicas no responden a las necesidades de toda la población, en este noticiero vamos a hacer una comparación de Colombia versus Brasil en sus políticas públicas de educación. A continuación daremos una breve diferencia entre la educación de Brasil versus Colombia. En Brasil, la educación es totalmente gratuita. Quienes acceden a la educación superior tienen que hacer unas pruebas para poder obtener un cupo en ella. Después de que hayan pasado este cupo, los estudiantes que obtengan el cupo pueden acceder a auxilios de transporte, alimentación, becas, entre otros, lo que significa que el gobierno de Brasil, además de darles una educación gratuita, también les paga por estudiar. Esto es un gran beneficio para los estudiantes de Brasil. En Colombia, el sistema educativo lo conforma la educación inicial, preescolar, la educación básica, que es primaria, la cual está conformada de 5 grados, y la secundaria, que está conformada por 4 grados. La educación media, que son 2 grados, y culmina con el título de bachiller. Y la educación superior. Para la educación superior en Colombia, también algunos estudiantes deben de realizar un puntaje en las pruebas ICFES para poder que puedan acceder a una educación gratuita. Lastimosamente, no todos los estudiantes pueden acceder a esta educación superior gratuita, dado que muchos de ellos no pueden obtener el puntaje. A continuación hablaremos sobre las políticas públicas de Colombia y Brasil. En Colombia, la educación es un derecho y un servicio público. El Ministerio de Educación Nacional 2003 y en el 2002, en el promedio de años de educación de los colombianos mayores a 15 años era de 7.5, inferior a la mayoría de los países de la región. En este año, Colombia se consideró como el menor en cobertura, según los indicadores. En el 2008, los métodos de cobertura lastimosamente no se lograron. Los estudiantes cumplen con el ciclo de primaria, pero no pasan a la secundaria por una serie de problemas económicos. Es un promedio de años de educación de los colombianos mayores a 15 años era de 7.5, inferior a la mayoría de los países de la región. En este año, Colombia se consideró como el menor en cobertura, según los indicadores. En el 2008, los métodos de cobertura lastimosamente no se lograron. Los estudiantes cumplen con el ciclo de primaria, pero no pasan a la secundaria por una serie de problemas económicos. Es una problemática que está activa en la esposa de una pronta solución para el bien de la juventud y del país. En Brasil, la educación es obligatoria, fundamental y además de esto es totalmente gratuita. Las políticas públicas de educación en Brasil indican por la base, es decir, por los más pequeños. Los niños de 1 a 6 años de edad en São Paulo, la prioridad es que ellos puedan ingresar a preescolar. Posteriormente, luego de 6 a 14 años, todos los niños de São Paulo tienen puesto en la educación. En lo que tenemos que enfatizar es en la calidad. A continuación daremos paso a mi compañera Carolyn, quien nos va a hablar sobre la equidad, la calidad y la cobertura de estos países. Buenos días, queridos televidentes y a mi compañera Carolina en estudio. Como lo dijo mi compañera, les hablaré sobre la cobertura, calidad y equidad de la educación de Colombia y la de Brasil. Empezando por la cobertura de educación en Colombia, nos dice que las políticas educativas se han enfocado en disminuir las matrículas privadas, aumentando la pública como enfoque hacia la búsqueda de equidad de la población más vulnerable, con la estrategia de gratuidad escalonada, que empezó con la básica primaria y siguió con la básica secundaria.
luego con la educación media y en los últimos años en el nivel preescolar, en la población de edades de 0 a 5 años. Infortunadamente, pese a estas políticas, se presentan profundas desigualdades en cuanto a las matrículas y asistencia al sistema educativo. Bueno, por otra parte, la cobertura en la educación de Brasil nos dice que hubo una encuesta en los hogares en el año 1992 que arroja un informe de que el 17% de la población logró cumplir la secundaria. El Fondo de Desarrollo y Mantenimiento de la Educación Básica y Valorización de los Profesionales de la Educación en el 2007 aprobó la ampliación de recursos y cobertura escolar, incluyendo la secundaria en jóvenes y adultos. Bueno, para el año 2012 la situación fue muy diferente, porque ya el 48% de los jóvenes habían completado la escuela secundaria. Por otra parte, hablando de la calidad en la educación colombiana, encontramos que la política busca siempre el mejoramiento de la calidad de la educación y que todos, sin importar su posición social, economía y mucho menos religiosa, tengan el acceso al sistema educativo pertinente y que favorezcan sus desempeños en la sociedad, ayudando al proceso laboral para su vida futura. También encontramos que el Ministerio de Educación Nacional en el 2003 afirma que los resultados obtenidos en las diferentes pruebas de evaluación internacionales en las que ha participado el país advierten que los estudiantes colombianos se encuentran por debajo del promedio de los países de la región. Para ello se han definido una gran estrategia que se centra en 3 grandes componentes. Primero, es necesario aclarar cuál es el deber de la educación del país. Este esfuerzo se ha ido concentrando en lo que hemos llamado los estándares. A través de los estándares se establece que una comunidad calificada ha considerado el nivel y el dominio básico que debe tener un ciudadano que pasa por la educación básica y media. Niveles que deben garantizarse para todos los estudiantes. Como segundo, encontramos que hay que determinar el estado en el que nos encontramos actualmente, que se revela a través de las evaluaciones. Y tercero, una vez que tengamos los estándares y los resultados de la evaluación, podremos diseñar desde cada una de las instituciones y en una compañía de las entidades territoriales y del Ministerio de Educación Nacional planes de cualificación. Por otro lado, en la calidad en la educación de Brasil, nos dice que el país sacó un programa llamado Escuela de la Familia. Se abrieron cupos de clases los sábados, los domingos y los festivos. 6.000 escuelas públicas con educadores universitarios. A los estudiantes universitarios, el gobierno les cubre el 50% de los costos y la universidad el otro 50%, y así los estudiantes gozan de una beca del 100%. El estudiante que está becado colabora con el gobierno, siendo el monitor de dicho programa. De esta forma, el programa cuenta con 30.000 educadores voluntarios los fines de semana y se promueve el teatro, el deporte, las danzas, las artes. En estos espacios se incluyen a los padres de familia, con el objetivo de que la formación sea más integral. Gracias a estos programas, en Brasil se redujo el vandalismo, ya que hay una participación comunitaria muy amplia con el desarrollo en las tecnologías. En Brasil se enfatiza una formación integral con el desarrollo del hombre y de la mujer con altos valores religiosos, filosóficos, por lo tanto, son materias básicas como la lengua patria. Por otro lado, las matemáticas y la sociología. Y la psicología, como el mundo moderno es muy rápido, exige tener una formación más amplia e integral. En este país, la universidad pública es gratuita, pero la población más pobre se le dificulta el ingreso porque tiene dificultades con el puntaje de las pruebas de estado, ya que este es un requisito esencial para poder ingresar a estas instituciones. El gobierno garantiza la calidad de la educación en la escuela y en la universidad.
En cuanto a la equidad de la educación colombiana, nos dice que el perfeccionamiento y el desarrollo social del estudiante se encuentran en el centro del espíritu. En sus líneas, la educación superior no podrá estar limitada por consideraciones de raza, credo, sexo o condición económica y social. Serán las capacidades académicas las que direccionen el acceso a la educación superior en el marco de la igualdad de oportunidades. Este es un decreto que plantea como objetivo de la educación superior. Esto está en el artículo 22. Impartir educación para la realización plena del colombiano, lo cual posibilite la configuración de una sociedad justa, equilibrada y autónoma, que se vincule dignamente a la comunidad internacional. Igualmente, ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, proporcionando a través de programas específicos la incorporación de los estudiantes de zonas urbanas, rurales e indígenas y marginadas del desarrollo social y económico, para que alcancen un desarrollo vital en su propio contexto. En cuanto a la equidad de la educación colombiana, nos dice que el perfeccionamiento y el desarrollo social del estudiante se encuentran en el centro del espíritu. En sus líneas, la educación superior no podrá estar limitada por consideraciones de raza, credo, sexo o condición económica y social. Serán las capacidades académicas las que direccionen el acceso a la educación superior en el marco de la igualdad de oportunidades. Este es un decreto que plantea como objetivo de la educación superior. Esto está en el artículo 22. Impartir educación para la realización plena del colombiano, lo cual posibilite la configuración de una sociedad justa, equilibrada y autónoma, que se vincule dignamente a la comunidad internacional. Igualmente, ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, proporcionando a través de programas específicos la incorporación de los estudiantes de zonas urbanas, rurales e indígenas y marginadas del desarrollo social y económico, para que alcancen un desarrollo vital en su propio contexto. La calidad de educación superior es una prioridad ofrecerla, es un deber de las instituciones. Para lograrlo, el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES definieron 3 programas entrelazados, estándares mínimos de calidad. Para pregrados y posgrados, incentivos a una acreditación de excelencia y exámenes de calidad. Universidades se caracterizan por fomentar el pensamiento crítico, la libertad de expresión y las diferentes ideologías de sus alumnos académicos. Las universidades públicas cuentan con una cierta cantidad de recursos para formar un número específico de jóvenes, por lo que la competencia para obtener un lugar es muy fuerte. Por otra parte, las universidades privadas no cuentan con una oferta educativa tan amplia como las públicas. Sin embargo, esto les permite desarrollar una alta especialidad y calidad educativa en ciertas licenciaturas o ingenierías. Estudiar una carrera en una universidad privada implica una inversión alta y en ocasiones grandes sacrificios financieros para los jóvenes colombianos. Esta es una variable que juega en contra de los estudiantes que no cuentan con recursos necesarios para estudiar en alguna de estas instituciones. En cuanto a la equidad de la educación de Brasil, nos dice que la educación superior es voluntaria y se implementa a partir de los 17 años en todas las universidades del país y en centros de educación superior. El objetivo de esta etapa es profundizar en el conocimiento de una materia para desarrollar un pensamiento científico y reflexivo, investigar y prepararse para el mercado laboral. El gobierno brasileño ha diseñado una gran inversión en la educación superior. Es por esta gestión que las universidades públicas tienen un nivel educativo más superior que las universidades privadas. Las universidades públicas son gratuitas para los jóvenes brasileños y en algunos casos para estudiantes de otros países de Latinoamérica. El currículo que ofrece las universidades brasileñas con licenciaturas, formación entre 3 a 4 años para ser profesor de las diferentes áreas, tecnologías que requieren una formación de 2 a 3 años, para la formación técnica de orientación profesional. También nos dicen que la educación básica en Brasil es descentralizada,
y queda bajo de jurisdicción de los gobiernos estatales y municipales, pero el gobierno central empleó los mecanismos que dispone especialmente financieros para promover los avances. Esta fue nuestra información en el día de hoy en la sección educativa. Me despido de ustedes y de Carolina en estudio. Muchas gracias, Caroline, por la información. Esto fue todo por hoy. Le agradecemos a todos nuestros televidentes que nos encuentran viendo el día de hoy.